Son las 6:30. De la noche al día, Eva García. Muy buenos días, hoy es miércoles 1 de abril, arrancamos el mes y la calima que nos sigue acompañando. Fatal porque se me cierra la garganta de la alergia, no puedo respirar. Mami, hijo del alma, esto son enfermedades nada más. Más los chiquillos, el mío tiene asma, que la chiquilla también tiene problemas también por el polvo y todo eso. Tiene una belleza. Yo sé que eso a muchas personas les puede, porque la verdad te afecta la salud, te afecta la limpieza de la casa, afecta muchas cosas, pero es muy bella también, se sabe ver. La garganta, las afecciones respiratorias y la belleza. Oigan, esto no se puede decir que yo a gusto de todos, en este caso que llega la calima y no es a gusto de todos. Los testimonios recogidos por los compañeros de Televisión Canaria en varios puntos de las islas, porque la calima ha ido recorriendo el archipiélago. Sergio Rodríguez, el responsable del laboratorio de calidad del aire en nuestro archipiélago, ha advertido de las consecuencias. Esta no es la parte bella, las consecuencias que tiene para la salud la exposición continua al polvo en suspensión, en concentraciones que han estado por encima de lo recomendable. Además, el polvo parece que ha entrado en un estrato, en una capa de aire bastante concentrada inicialmente, que la masa de aire, la masa de polvo, ha ido avanzando hacia el oeste, ha venido bajando a niveles más altos, se ha ido ensanchando y ya ha dado lugar a concentraciones bastante altas en Gran Canaria. Creo que estaban entre 400 y 600 microgramos metro cúbico. El sur de Tenerife también muy alto, especialmente Granadilla y el río. El río lleva ahora mismo 6 horas con concentraciones entre 1000 y 1.600 microgramos metro cúbicos. 1.600 microgramos por metro cúbico, concretamente en la localidad del sur de Tenerife del Río. Según las previsiones, el fenómeno irá remitiendo progresivamente a lo largo de este día. Es verdad que en algunos puntos ya se ha notado un poquito menos. Parece que ya mañana es cuando despediremos esa calima. En un ratito le vamos a preguntar a nuestra compañera Vicky Palma, pero en Sanidad están preparados para atender a la población. La consejera del área, Esther Monzón, ha pedido precaución, a atender a las medidas de autoprotección, sobre todo a aquellas personas vulnerables a este tipo de episodios. Siempre se activan planes de contingencia en todas las gerencias ante un efecto de estas características, por lo tanto estamos preparados para poder atender totalmente pues, a la población que se ve afectada por la calima. La calima será uno de los argumentos del programa de hoy. En unos minutos conoceremos la previsión para este miércoles y de cara ya a lo que queda de Semana Santa, fecha en la que además nos vamos a acercar a los aeropuertos, donde esa intensa calima ha provocado varias cancelaciones, así como desvíos en conexiones interinsulares. Hoy es uno de los días de más movimiento de la semana y entre la huelga del personal de tierra y la calima queremos saber cómo operan los aeródromos canarios. Y ya está todo el equipo preparado. Elena Barrios en la producción, Sergio Montesinos en la realización, en la Radio Canaria con la asistencia técnica de Gustavo Huijehuera, en la redacción Cristian Luis, en la realización de Televisión Canaria Alexis Lorenzo y todos ustedes a través del 628 51 51 51. De hecho, ya nos llegan algunas imágenes de ese primer cafecito que se están tomando en esta mañana y las temperaturas que empezamos a contar enseguida. 628 51 51 51. Con todo el equipo, comenzamos. Eva García. Y lo hacemos con los titulares con los que arrancamos, con los que amanecemos este miércoles 1 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Cristian Luis, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. El Gobierno de Canarias confía en aprobar cuanto antes las medidas pactadas con el Estado para reducir el impacto de la guerra. Sí, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, ha explicado que en los próximos días el Ejecutivo Regional aprobará un decreto y será a partir de su publicación en el Boletín Oficial cuando entren en vigor esas medidas. Algunas de ellas tendrán carácter retroactivo. Lo ha explicado aquí en la Radio Canaria. La devolución del 99% del combustible tendrá efecto retroactivo porque no ha sido devengado. Sin embargo, el IJIC no puede ser porque ya usted fue a la gasolinera, llenó el depósito y pagó el combustible con el IJIC, con lo cual ahí ya no hay manera de resolverlo, ¿verdad? La patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife denuncia el retraso exacerbado en la aprobación de licencias urbanísticas. El presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, pone el foco en los ayuntamientos y señala dos: el de Garachico, el municipio con la licencia bloqueada
más longeva del archipiélago desde 2005, y el de Granadilla de Abona, que tiene el mayor número de expedientes sin aprobar. Izquierdo considera que es inadmisible que el Gobierno de Canarias apruebe 2 decretos para simplificar estos procesos y muchos consistorios sigan sin cumplir la ley. Según la norma, una licencia debería concederse en unos 3 meses. Impiden que se aplique esos decretos ley que ha aprobado el Gobierno de Canarias. Miren, les voy a contar 2 ejemplos rápidos, muy rápidos. Granadilla y Garachico, 2 ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria. Granadilla es el municipio de Canarias que tiene más licencias en este momento pendiente de aprobar. Y Garachico es el municipio que tiene la licencia más longeva por aprobar en toda Canarias. Desde el año 2005 para aprobar una licencia. Y las denuncias por violencia de género en Canarias disminuyen. Muy poco, un 0,5% en 2025. Sí, también disminuye ligeramente el número de mujeres víctimas de la violencia machista, que pasó de 10.787 a 10.326, 461 menos. Pero hubo que lamentar 4 presuntos homicidios, según los registros oficiales. 3 en Gran Canaria y 1 en Tenerife. Canarias registró, por contra, en 2025 una tasa de 90,3 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, situándose como la 4ª más alta del Estado. Escuchamos a Esther Rojo, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y lo que es más importante, 7 de cada 10 denuncias fueron presentadas por las propias mujeres, bien en dependencias policiales o bien en dependencias judiciales. Ello es un estímulo a todas las instituciones para que sigamos trabajando para generar confianza de las mujeres en el sistema. Y han comenzado todos los preparativos para la visita del Papa a nuestro país, que espera mucho amor y hospitalidad en su visita a España. Sí, en un país donde asegura haber encontrado siempre un pueblo de muy buena voluntad. El viaje, previsto del 6 al 12 de junio, incluirá, ya saben, paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. Sobre su visita a las islas hemos conocido más detalles. El obispo de Canarias, José Masuelos, ha indicado que el pontífice recorrerá al menos Gran Canaria en el Papamóvil. Después la gente se tendrá que ir apuntando para coger invitaciones para ese acto a través de las parroquias. Por lo que nos han dicho, parece que viene el Papamóvil, y entonces algunas veces en algunos encuentros con el Santo Padre que vaya en Papamóvil, y eso hay que prepararlo. Buscan a Juan Ramón, es un hombre de 72 años con Alzheimer, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife. Sí, la Policía Nacional ha emitido este martes un aviso para tratar de localizar a Juan Ramón, un hombre de 72 años con Alzheimer, desaparecido el pasado 28 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. Según la descripción facilitada, presenta una constitución corpulenta, es parcialmente calvo, presenta pelo canoso y mide 1,70. Insiste la Policía Nacional en que si se dispone de cualquier información debe ser comunicada al 091. Y estamos en fechas de disfrutar del buen tiempo, de lo que se pueda, de los primeros rayos de sol, de la playa, pero ojo que las condiciones del mar no son las mejores. Ahora le vamos a preguntar a Vicky Palma qué previsión tenemos para esta jornada, pero de momento ya tenemos que hablar de un rescatado en el mar, concretamente un menor de 14 años en Puerto de la Cruz. El aviso recibido por el 112 en la tarde de este martes alertaba de que 2 menores estaban en apuros en Punta Brava. Uno logró salir por sus propios medios, mientras que el otro fue evacuado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento hasta un campo de béisbol, donde recibió atención sanitaria antes de ser trasladado a un centro de salud en ambulancia. En el operativo participaron también Salvamento Marítimo, bomberos y fuerzas policiales. Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer. Impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas. Y en deportes, hoy muy pendientes del baloncesto y del vóley. Joaquín González, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Pues sí, porque juegan el Canarias y el Guaguas. En La Laguna Tenerife, el Canarias recibirá a las 8 de la tarde en el Santiago Martín al Galatasaray en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Basketball Champions League. Es una eliminatoria al mejor de 3 partidos previa a la Final Four que se disputará en Badalona. Se lo contaremos con José Antonio Felipe en un especial Todo Goles Radio, insistimos, a partir de las 8 de la tarde. Y en voleibol, el Guaguas tratará de superar en Italia, en el Pala Barton, al Perugia, el mejor equipo del mundo
segundo en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. En la ida cayeron los Gran Canarios en el Arena por 2-3. En fútbol, dentro de la segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas se prepara para recibir mañana al Granada en el estadio de Gran Canaria. Hoy habrá entrenamiento para el conjunto amarillo y previamente ofrecerá rueda de prensa su técnico Luis García. En Primera Federación, el Club Deportivo Tenerife continúa trabajando para recibir al Casereño el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López. Hoy tenemos además fútbol de tercera división. A las 8 de la tarde se juega el Lleisa San Bartolomé y a las 9 el Villa Santa Brígida San Fernando y el Tamaraceite San Mateo. Todo esto el día después de que en fútbol internacional la selección española empatara a 0 ante Egipto en partido preparatorio para el próximo Mundial. Los canarios Pedri González y Jeremy Pino tuvieron participación en la segunda mitad. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria cayó anoche por 25-21 ante el Atlético Guardés. Hoy el turno será para el San José Obrero, que visitará a partir de las 6 de la tarde al Betionac. Llegan los primeros mensajes de los oyentes. Buenos días, comía lechita con gofio por la mañana los tomábamos con mi abuela, que recuerdos más bonitos. Buenos días y gracias desde Galdar. Es uno de los primeros mensajes que llegó en la mañana. Yo creo que también en el ratito de nuestro compañero Clemente González. La imagen de una cafetera puesta al fuego. Buenos días. Mañana tranquila en Arucas, 18 grados, se nota calor y ya menos calima. Bueno, lo de fuego es un decir porque es una placa vitrocerámica, pero da el calor suficiente para ese primer cafecito. Buenos días desde Tijarafe, 18 grados. Muy buenos días desde Puerto Santiago, 15 grados. Un saludo a todos y feliz semana. Y ya saludamos a nuestra compañera Vicky Palma, jefa de meteorología de esta casa. Hola Vicky, buenos días. Buenos días, Eva. Espera a ver qué dice la garganta. A ver, está un poco mejor, pero bueno, a ver si termina de irse la calima. Porque hoy, yo por lo menos he notado un poquito menos, Vicky. No sé si es una sensación o es que de verdad empieza a aflojar. No, sí se notan menores concentraciones de calima a simple vista, aunque sea de noche en prácticamente todo el archipiélago, pero sigue presente, irá disminuyendo hasta casi desaparecer ya hoy en parte de Lanzarote y lo hará en el resto del archipiélago. Pues en principio la jornada de mañana. Vamos a tener hoy un día de cielos despejados. Hay alguna que otra nube de tipo alto, pero poco importante. Vamos a seguir con calima, con temperaturas más cálidas, las mínimas, las que tenemos hasta ahora. A mediodía serán parecidas a las de ayer, algunas máximas por encima de los 25 grados. Tendremos viento alisio en la costa, pero viento alisio también en Lanzarote y Fuerteventura. Pero en medianías y zonas altas todavía tendremos vientos del este o del este-sureste, sobre todo en las islas occidentales, y sabemos que este tipo de viento, pues en islas como el Hierro, La Gomera, parte del norte de Tenerife, pues genera rachas de viento y podríamos tener rachas de viento importantes a lo largo del día en la isla del Hierro, especialmente en el Valle del Golfo, también buena parte del municipio de Valverde, algunas zonas del sur de la isla, pero las mayores aceleraciones se suelen producir en el interior del Valle del Golfo, algunas también por el norte de la isla de La Gomera, en el extremo nordeste de la isla de Tenerife, lo que sería pues la comarca de Acentejo, al menos hasta mediodía, que irán remitiendo desde Santa Úrsula y toda la cara norte del macizo de Anaga. Y también las tendremos al menos un ratito ahora por la mañana en el oeste de Lanzarote, de Fuerteventura y en La Graciosa. A medida que avance el día hoy, la intensidad del viento también irá disminuyendo y en las playas hoy nos encontraremos olas que no llegan al metro de altura por el sur y todavía superando los 2 metros de altura en las costas abiertas al norte y por el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, un poquito mejor también el mar, porque hablábamos precisamente, Vicky, de tener cuidado, que ahora enseguida nos exponemos como lagartos, los primeros rayos de sol, y nos acordamos de que llevamos todo el año refugiados y resguardados y de repente pues queremos disfrutar, es normal, pero también atentos al mar. Nos dice por aquí un mensaje: ¿cuándo puedo lavar el coche? Eso es importante, Vicky. Lo dejaría o para mañana o para el viernes. Si le enseño yo el mío, tiene una capa de camuflaje bastante importante. El mío cambió de color directamente. Entre la serenada que se coge a primera hora de la mañana, por la hora que llega uno, y después llegó a la tierra, pues ya fue, vamos, el pegamento perfecto para que cambiara de color. Sí, a mí ayer un compañero me llamó, dice, cuando salgas y veas tu coche vas a alucinar. Digo, no, ya tenía una capita de necesidad de baño, pero ya ayer fue horroroso. Pues me dicen por aquí eso, lo de la cáscara que guarda el palo, no te digo el resto del dicho. Te saludo en un ratito, Vicky. Hasta luego, buenos días. Hasta ahora, 6:44 de la mañana, seguimos.
Seguimos en directo en Radio Televisión Canaria. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp 628 51 51 51. Siguen llegando mensajes, sobre todo que tienen que ver con el tiempo. Por aquí, Ingenio City, la luna dice cómo va la calima y la temperatura del coche, según nos cuentan aquí en esta fotografía, 17 grados y con Canarias Radio sintonizada. Es momento de conocer lo que traen hoy los periódicos en su primera, Cristian, que no, yo no lo veo muy claro. No lo veo muy yo claro. Tampoco. Y menos en blanco y negro. Lo digo por la calima. Bueno, pues todos los periódicos canarios abren con imágenes de la calima y con las consecuencias. Por ejemplo, en Canarias 7 vemos varios aviones en el aeropuerto de Gran Canaria. La escasa visibilidad por la calima afectó ayer al tráfico aéreo entre las islas. En la provincia vemos una imagen de satélite, una espectacular imagen de satélite en la que vemos pues la llegada de la calima al archipiélago, y en El Día y en Diario de Avisos vemos imágenes de la capital tinerfeña, desde el mirador de Los Campitos, pues poco vemos, como bien decías, porque lo que se aprecia es una intensa y densa nube de calima. Hablan los periódicos canarios de ese episodio de calima que estamos sufriendo, pero también de otro asunto que ocupa pues prácticamente la totalidad de los periódicos canarios. En Canarias 7, Balearia se hace con armas, pero debe mantener el empleo e invertir 25 millones. O en El Día, vía libre a la compra de naviera armas por la alicantina Balearia. Estamos hablando de una operación comercial importante porque Armas pues lleva tiempo en una situación económica delicada. Competencia ha autorizado la compra, pero eso sí la condiciona el cumplimiento de nuevas exigencias. ¿Y cuáles son? Pues mantener la plantilla, incrementar la inversión y suspender la colaboración de la alicantina con Fred Olsen. ¿Y por qué? Bueno, pues porque busca evitar subida de precios y recorte de frecuencias y rutas. Este, como te digo, es otro de los argumentos que recoge hoy la prensa, que trae otros titulares. En la provincia leemos que en Las Palmas de Gran Canaria una auditoría certifica un desfalco de 128.000 euros en turismo, querella contra el exgerente Luis Rodríguez Neira por desviar dinero municipal a sus cuentas. También leemos las consecuencias del paso de la borrasca Teres. Gran Canaria cuantifica los daños de la borrasca en más de 58 millones. Y si te parece, te cuento algunos de los argumentos que traen en páginas interiores en el periódico El Día y en general en prensa ibérica. Hablamos de Semana Santa, hablamos de combustibles. Llenar el depósito cuesta 21 euros más que la pasada Semana Santa. Sí. Estamos 21 euros por encima que hace un año. Llenar el tanque de un coche de gasolina 95 cuesta hoy 13 euros más que hace un año. Y el litro de diésel en Canarias se paga a 1,51. En la Semana Santa pasada el gasoil marcaba 1,18 euros el litro. Así que lo estamos notando ya en los bolsillos. Además, en El Día, atención a esta información que firma Eloisa Reverón: las palomas invaden las terrazas de la ciudad y ya son una preocupación. Habla de una invasión de palomas que están denunciando desde el sector de la hostelería. De hecho, hablan con el presidente de la Asociación de Ocio y Restauración de Tenerife, Ramón Fariña, que fíjate, no solo alerta de la cantidad de palomas, Eva, sino que estas ya ni esperan a que los clientes se levanten de la mesa para posarse en las mesas y alimentarse pues de los restos palomas confianzudas de las mesas. Efectivamente, sino es que se lanzan directamente a los platos aunque los comensales estén comiendo. Ya no huyen, ¿no? Cuando uno abanaba así, ¿no? Y no solo indica esto Ramón Fariña, sino también un trabajador de la cafetería del Reloj de Flores del Parque García Sanabria dice que se lanzan a las mesas con la gente comiendo y que ni siquiera la figura del gran loro que se colocó en el negocio para asustarlas funciona. Y lo que sí recuerdan en esta información es que el halcón Chip sigue sobrevolando las calles de Santa Cruz de Tenerife, pues para evitar, para luchar contra esta plaga de palomas. Es una medida que adoptó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2024 y sigue sobrevolando este halcón las calles de la ciudad, vuelos controlados obviamente. Y el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, recuerda que está prohibido alimentar a estas aves y que de hecho pueden llegar las sanciones a los 2.500 euros. Y al parecer ya ha habido sanciones, pero bueno, parece que hay gente que sigue, bueno, que no entiende lo que supone la cantidad de palomas que traen
enfermedades. Eso en cuanto a los periódicos canarios. Los diarios nacionales muy diferentes. Por un lado tenemos Artemis, de nuevo protagonista, y por otro lado la selección española. Sí, cuenta atrás para el regreso de la humanidad a la Luna. La NASA ultima los preparativos para ese lanzamiento. Es una de las imágenes de portada de ese cohete Artemis 2 en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral. Además, en El País leemos que España cerrará la vía express con la que ha acogido a 240.000 venezolanos. El mecanismo se puso en marcha en 2018 por razones humanitarias. Y en El Mundo, la imagen de portadas para Barcelona, que se vuelca con la selección. Ese es el titular que acompaña la imagen de los 37.000 aficionados que llenaron el estadio de Cornellá y que vivieron ese encuentro contra Egipto pues como una final. Además, el gobierno revienta su récord de cargos a dedo y gasta 170 millones. Otro de los titulares que destaca El Mundo, el titular con el que abren hoy su edición. El número de asesores se dispara a 987, con la mitad trabajando en la Moncloa, un 6,4% más que en 2024. Cristian, no te vayas muy lejos, porque además ahora toca información del deporte, minuto y resultado. David Perdomo, España que no pasa del empate. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. ¿Cómo estás? Bien, Sí. ¿y tú? Muy bien, sí. Hoy se habla de ese partido, ¿no? Entre España y Egipto. Tú sabes que Sergio se puso de los nervios cuando dijo, vamos con deporte. Buscando a alguien de deporte, sí. Bueno, yo de deporte poco, la verdad, pero bueno, hago lo que puedo. Bueno, pero el partido no dio solo deporte, ¿no? Dio Sí. otro tipo de noticias. Sí, como decía, desgraciadamente se va a hablar de ese partido hoy por el racismo, porque el racismo se ha vuelto a colar en un estadio de fútbol y todo este momento que vamos a escuchar ahora mismo. Musulmanes que no voten. Ese es el lamentable cántico que se pudo escuchar durante la primera parte del partido entre España y Egipto en el RCD Stadium. Una parte del público, una minoría, ya pitó de forma sorprendente el himno de la selección egipcia, pero lo peor llegó después, con ese cántico racista. La cosa es que el árbitro, cualquier miembro técnico o hasta los propios jugadores pueden activar el protocolo contra actitudes racistas, pero nadie lo hizo. Esa minoría, que suele ser muy chillona y que hace mucho ruido, pero que son minoría al fin y al cabo, no recibió respuesta, ni una acción de la inmensa mayoría que no piensa ni dice esa burrada. Se quedaron callados. Un gol para los descerebrados, sin duda. Y todo esto, Eva, nos deja varias curiosidades. La primera es que uno de los jugadores más ovacionados de la selección española, quizás el que más, Lamine Yamal, es musulmán. También es curioso que hoy esto vaya a ser noticia, que es lógico que lo sea, pero que nadie se eche las manos a la cabeza también, que no haya ningún titular cuando en un estadio le dicen a un jugador o al árbitro maricón. El maricón el que no vote, por ejemplo. Es noticia que un grupo de aficionados sea racista, pero por ahora no es noticia que sean homófobos. Y la mayor curiosidad de todas, y quizás la más triste, es que el fútbol posiblemente sea el fenómeno que más une a la gente. Que vaya donde vaya, si hablas de fútbol, vas a tener una conversación con alguien, sea blanco, negro, musulmán, cristiano, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, cualquiera, por poco que sepa, sabe algo de fútbol. Y cualquiera, ya en los tiempos que corre, debería saber que en el deporte ni en ningún ámbito el odio hacia los demás puede ser parte del juego. Pues sí, como bien dices, es una pena porque podría ser precisamente un lugar de cambiar las cosas, ¿no? Con tanta influencia que tiene y no siempre se utiliza para con los mejores argumentos. Sí, desgraciadamente el racismo es algo habitual en la sociedad en sí, también en el fútbol, que es reflejo de la sociedad y de otras cosas, ¿no?, que podría mejorar, aunque el deporte, como decimos, y sobre todo el fútbol, es un elemento de unión que es magnífico, pero que desgraciadamente pues hoy no se ve. Bueno, pues ese es uno de los sonidos, de las imágenes que está siendo viral en las últimas horas y de la que hoy también hablaremos. Luego te pregunto algunas claves del día, porque ya está por aquí C. Castro, que hoy nos trae cine. Buenos días, Buenos días, Eva. Pues sí, hablamos de la película de animación Winnipeg, El barco de la esperanza, dirigida por Elio Quiroga. Se estrena el próximo 5 de junio. El largometraje, inspirado en la novela gráfica de Laura Martel, ha sido dirigido por el vasco Beñat Beitia y también por el gran canario Quiroga. El filme se basa en los hechos reales ocurridos a finales de los años 30 en plena ola de exiliados españoles a las costas latinoamericanas. El Winnipeg es el nombre de un barco carguero francés que, con capacidad para 100 oficiales y tripulantes, acabó transportando a más de 2.200 personas hasta Chile. La idea es que de repente saber que esto fue una historia real y que justamente en los momentos en los que estamos viviendo, en los que la inmigración está siendo tan absolutamente importante y está repitiéndose una y otra vez lo que ocurrió con la gente que abandonó España en tiempos de la Guerra Civil, nos parecía que era una historia que había que recuperar, ¿no?, que merecía la pena volver a contarla y que la gente la viviera como espectadores.
Digitalizado el fondo documental de las 2 exposiciones internacionales de escultura en la calle, con obras de Henry Moore, Joan Miró y Óscar Domínguez, entre otros, y que situó a Tenerife como un referente en el arte contemporáneo. El fondo, custodiado por el Colegio de Arquitectos tinerfeño, fue transferido al Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife tras el acuerdo alcanzado entre ambas instituciones para proceder a su tratamiento técnico y digitalización. Y nos quedamos con la música de Celine Dion, que ha anunciado su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París el próximo mes de septiembre. Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco. Eso es lo que ha dicho la cantante en sus redes sociales. Celine Dion sufre una enfermedad neurológica rara, incurable, llamada síndrome de la persona rígida. Qué buena noticia para celebrar su cumpleaños, que fue hace 2 días. Sí, y ya si alguien quiere irse a París a verla, pues las entradas salen a la venta el próximo martes. Bueno, hay tiempo para irse preparando. Buen plan, ¿no, David? Para irse colocando delante del ordenador. Me encanta, a mí me encanta, ¿eh? A mí también. Además, yo creo que esa actuación la vamos a tener siempre en nuestra memoria, la de los Juegos Olímpicos, ¿no? Como fue como su resurgir. Sí. Y ojalá podamos disfrutar de ella. Cristian, ¿tú eres de Celine Dion? Sí, la verdad que me gusta. Sí. Un vozarrón. Ya quisiera yo la mitad de la voz, ¿no? Que tiene. Sí, así que es una buena noticia que vuelva a los escenarios y que se encuentre, como decía C. Castro, bien, que recuperándose poco a poco. Pues nada, con la música de Celine Dion, C. Castro, ¿usted me iba a decir algo? No, bueno, que al final la enfermedad que sufre Sí, bueno, no tiene cura, pero bueno, que la sobrelleve lo mejor posible. También ganó Eurovisión. Celine Dion, una grande, dice por aquí un oyente, Aries, la Cher francesa. Pues sí. Pues nada, David, te escucho en un ratito. Venga, ahora hablamos. Hace también a lo largo de la mañana. Y Cristian, quédate por aquí porque llegan enseguida los titulares. Sí. Bueno, pues hasta las 7 con Celine Dion. Son las 7. De la noche al día, Eva García. Hoy les saludamos en este primer día de abril, que coincide además con uno de los días de más movimiento en puertos y en aeropuertos. En estos vamos a estar en los próximos minutos, donde la Calima obligó a hoy desviar algunos vuelos y algunas cancelaciones. A esto se le suma la huelga del personal de tierra, que en las últimas horas se ha suspendido, pero no en todos los aeropuertos. De este modo, tras esa parte de la huelga que se desconvoca en el grupo Menzi, se mantiene en pie el handling en el grupo Gran Ford, compañía del grupo Globalia, que da servicio a aeropuertos como Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura. Esos son los aeropuertos. En el mar, unos 400.000 pasajeros van a elegir el barco para disfrutar de sus vacaciones, aunque en los puertos una de las noticias de hoy tiene que ver con la compra de la naviera Armas. Balearia se queda con Armas, pero con algunas exigencias. Competencia autoriza la operación, pero no de forma definitiva. Los periódicos canarios hoy en su primera se hacen eco de esta noticia económica, que está sujeta a la valoración del próximo Consejo de Ministros, que tendrá en cuenta el interés general. Balearia deberá invertir 25 millones en los próximos 3 años y restablecer algunas de esas rutas que se han perdido en nuestro archipiélago. Y la otra forma de irnos de vacaciones es por la carretera, y en esta nos queremos parar hoy. Por un lado, por el precio de los combustibles. El gobierno mantiene la ayuda al combustible en las Islas Verdes. Me parece muy bien que nos tenga en consideración con esos 20 céntimos menos que se notan en el bolsillo. En todos sitios tendría que ser el mismo precio, pero como hay liberación de precios en gasolineras, cada gasolinera puede poner el precio que quiera, pues hay que pasar por el aro. Si el litro está a 1,50 y pico, ¿no? Bueno, pues al menos que descuenten 90 céntimos. La Palma, La Gomera y el Hierro contarán con ese descuento de 20 céntimos por litro durante el segundo trimestre del año, y ya con el tanque lleno vamos a extremar la precaución
en las carreteras. Cada vez más saturadas, nuestras vías siguen siendo el foco de accidentes cada día. Solo en 2025, 82 personas perdieron la vida en siniestros de tráfico a lo largo de este año. El año pasado, el 2025, con los motoristas a la cabeza de las víctimas mortales. 82 personas, 82 historias que no llegaron a su destino. Y este año no vamos mejor, por lo que durante el programa de hoy pondremos la mirada en las vías de las islas y en intentar que el próximo lunes acabe este periodo de vacaciones para muchos, de trabajo intenso para otros. El único balance, la única cuenta que hagamos es el de las procesiones, el número de procesiones, de los pasos que hemos visto, los primeros rayos de sol que hemos tomado o la cantidad de empanadas o torrijas que nos hemos comido. Eva García. Y todo el equipo de la noche al día, entre ellos Cristian Luis en la redacción. Buenos días de nuevo, Cristian. ¿Qué tal? Buenos días, Vamos Eva. a contar los titulares de este 1 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El episodio de Calima que nos sigue afectando, que atraviesa Canarias, es uno de los más intensos de este último año y medio. Sí, eso es lo que ha dicho en Canarias al cierre Sergio Rodríguez, el responsable del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias. La explicación está en las concentraciones de ese polvo en suspensión. En Agüimes, por ejemplo, se han superado los 1.000 microgramos por metro cúbico y en Granadilla de Abona los 1.400 microgramos en una hora. Población no está expuesto a concentraciones medias diarias de más de 45 microgramos metro cúbico. En Canarias, cuando no tenemos Calima, lo normal es que haya entre 20 y 30 microgramos metro cúbico, es decir, tenemos una calidad del aire muy buena generalmente. La situación se revierte cuando tenemos episodios como este que estamos padeciendo ahora, en los que las concentraciones, el promedio de 24 horas de PM10 puede ser de 100, 200, 400 microgramos metro cúbico. Y con estas concentraciones de polvo, Sanidad ha activado el plan de contingencia. Sí, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha asegurado que el Servicio Canario de Salud está preparado para atender a la población y ha pedido precaución, sobre todo las personas más vulnerables a este tipo de fenómenos. Siempre se activan planes de contingencia en todas las gerencias ante un efecto de estas características, por lo tanto estamos preparados para poder atender totalmente pues, a la población que se ve afectada por la calima. Las afecciones a nuestra salud de la calima, pero también a la visibilidad, eso se ha notado en los aeropuertos. Sí, el denso polvo en suspensión ha reducido notablemente la visibilidad en algunos aeropuertos, provocando la cancelación de 7 vuelos y 3 desvíos en la jornada de ayer martes. 5 cancelaciones con origen Tenerife Norte y 2 Gran Canaria, mientras que los desvíos 2 tenían como origen Tenerife Norte y 1 Gran Canaria. Cambiamos de asunto. El campo canario exige ayudas directas a la mayor brevedad tras el impacto de la guerra en Oriente Medio. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, manifiesta su preocupación por el incremento de los precios en la alimentación animal que comenzarán a aplicarse a partir de esta semana con una subida del 5%, según les habrían adelantado al sector desde las fábricas que operan en el archipiélago. Pero no es la única subida a la que se enfrenta el sector. Escuchamos a Ángela Delgado, la presidenta de ASAGA. Esta semana para otra te comunican que sube todo. Suben los transportes a nivel nacional a un porcentaje, 14-15%, aquí dentro de las islas al 8, al 9%. Suben todo lo que son los embalajes. Todo esto están comunicando subidas de precios, se anuncian medidas, pero vuelvo a repetir, no se concretan. Los agricultores que hoy pasarán por estos micrófonos, pero también están afectados los pescadores, tanto es así que barajan amarrar sus barcos por falta de rentabilidad si no se baja el gasóleo. Sí, la patronal de armadores Pesca y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores insisten en la necesidad de que se pongan en marcha medidas urgentes para aliviar el coste en la flota del precio de los carburantes. Según señalan, salir a faenar cuesta el doble que hace un mes. Desde las islas piden ayudas directas para el sector. Escuchamos a Alejandro Rodríguez, pescador, en declaraciones a Televisión Canaria. Se está volviendo pero insostenible. Aparte del lo que es el gasto de gasoil, la pesca ya de por sí está fatal. Entonces, no nos quedará otra sino que amarrar la flota e irnos a trabajar en tierra. Es lo que nos queda. Lo que se está buscando es que sean ayudas directas, pero ya. Y llevamos varias jornadas hablando de soluciones habitacionales, pues en Fuerteventura, Puerto del Rosario ya alerta de la instalación ilegal de viviendas
modulares. Desde el ayuntamiento advierten a la ciudadanía sobre la proliferación de anuncios y ofertas comerciales que promueven la adquisición de viviendas modulares, contenedores o casas prefabricadas como soluciones habitacionales rápidas y económicas. Desde el consistorio aclaran que este tipo de construcciones, cuando tienen uso residencial, son consideradas viviendas a todos los efectos, con independencia de su formato o materiales. Por tanto, subrayan que deben cumplir estrictamente con lo establecido en el Plan General de Ordenación y la normativa urbanística en vigor. Sanidad ha hecho un llamamiento, lo hace para participar en los cribados de cáncer de colon. Sí, porque Canarias ha conmemorado este martes el Día Mundial del Cáncer de Colon con datos preocupantes sobre la participación ciudadana. Solo el 38% de los citados en las islas acudió a las pruebas de cribado durante el pasado año. De las casi 291.000 personas citadas de entre 50 y 69 años, solo 110.000 realizaron el test preventivo para una patología que representa la segunda causa de muerte por cáncer en el archipiélago. Escuchamos a Teresa Barata, coordinadora del programa precoz de cáncer en Canarias. Pero podemos disminuir la mortalidad hasta en un 30% si hacemos un diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz consiste en hacerse la prueba aunque no se tengan síntomas. No se tienen síntomas, se piensa que está sano y que no tiene nada, ¿no? Que cuando ya tenga algo, me nota algún síntoma, acudo. Y eso es un error porque es tarde. Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos. Tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en cajasiete.com/préstamo coche. Y en deportes, ahora sí, Sergio, saludamos a nuestro compañero Joaquín González porque nos trae la última hora, lo que se espera para estas próximas jornadas. Hoy, sobre todo, Joaquín, voleibol y baloncesto. Buenos días. Hola, buenos días, Eva. Pues sí, porque juegan el Canarias y el Guaguas. En La Laguna Tenerife, el Canarias recibirá a las 8 de la tarde en el Santiago Martín al Galatasaray en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Basketball Champions League. Es una eliminatoria al mejor de 3 partidos previa a la Final Four que se disputará en Badalona. Se lo contaremos con José Antonio Felipe en un especial Todo Goles Radio, insistimos, a partir de las 8 de la tarde. Y en voleibol, el Guaguas tratará de superar en Italia, en el Pala Barton, al Perugia, al mejor equipo del mundo en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. En la ida cayeron los Gran Canarios en el Arena por 2-3. En fútbol, dentro de la segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas se prepara para recibir mañana al Granada en el estadio de Gran Canaria. Hoy habrá entrenamiento para el conjunto amarillo y previamente ofrecerá rueda de prensa su técnico Luis García. En Primera Federación, el Club Deportivo Tenerife continúa trabajando para recibir al Casereño el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López. Hoy tenemos además fútbol de tercera división. A las 8 de la tarde se juega el Lleisa San Bartolomé y a las 9 el Villa Santa Brígida San Fernando y el Tamaraceite San Mateo. Todo esto el día después de que en fútbol internacional la selección española empatara a 0 ante Egipto en partido preparatorio para el próximo Mundial. Los canarios Pedri González y Jeremy Pino tuvieron participación en la segunda mitad. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria cayó anoche por 25-21 ante el Atlético Guardés. Hoy el turno será para el San José Obrero, que visitará a partir de las 6 de la tarde al Betionac. 7:10 de la mañana. Saludamos a la jefa de Meteorología de Radio y Televisión Canaria, Vicky Palma. Hola, Vicky, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Eva. Mensajes de oyente. El amigo Luigi dice por aquí que por lo menos hoy no nota calima en su zona, en Fuerteventura. Y luego la imagen de un oyente. Buenos días. Una vista impresionante, luna sobre el barrio de Canales, en Ico de los Vinos. Bueno, pues son las imágenes que nos llegan de los oyentes y lo decíamos hace un ratito que, bueno, se nota que la calima ha aflojado un poco, aunque hoy seguirá siendo un día, pues turbio, ¿no? De seguir viendo el ambiente con esa calima, Vicky, pero mucho menos. Sí, hay mucho menos calima que en la jornada de ayer y esperamos que termine de desaparecer entre hoy y la próxima madrugada, que ya nos deje el cielo limpio, lo volvamos a ver de color azul. También nos despertamos hoy con temperaturas un poco más altas que en jornadas anteriores. A mediodía van a ser los valores de temperatura parecidos a los de ayer, algunas máximas superando los 25 grados. Nos espera una jornada
de tiempo soleado con el inconveniente de la calima. Alguna pincelada de nubes altas se puede dejar ver en los cielos de Lanzarote y de Fuerteventura. El viento en Lanzarote y Fuerteventura va a ser el alisio, moderado en general. En las islas de mayor relieve el alisio solo aparece a nivel de costa. En medianías, zonas altas y cumbres el viento es del este y del sureste. Eso va a generar algunas rachas de viento importantes, por ejemplo, en el Valle del Golfo, en la Isla del Hierro, en otros puntos de la isla también, pero principalmente las más importantes en el Valle del Golfo, en el norte de La Gomera, en el nordeste de la isla de Tenerife. Perdón, y si nos vamos al mar nos vamos a encontrar olas de unos 2 metros de altura. Tranquila, Vicky, veo un fisquito de agua que la calima nos afecta a todos y sobre todo a la garganta. De hecho, nos siguen llegando mensajes de oyentes. Dice, buenos días, calima en Las Portelas y Masca, ya lo ha dicho Vicky Palma. Va a aflojar un poquito en el día de hoy, pero todavía vamos a tener un episodio de calima con más visibilidad que en la jornada de ayer, que incluso provocó cancelaciones y desvíos. Parece que el mar está un poquito mejor, Vicky, y nos decías día soleado. Sí, toca sol y así vamos a seguir toda la Semana Santa. Los que estaban pensando si podía llover, que no se preocupen porque esta Semana Santa no esperamos lluvia y además vamos a seguir con tiempo soleado pues lo que resta de semana. Ya eso estamos hablando de jueves, viernes, sábado y domingo sin ningún problema. Bueno, Vicky, no fuerces más la garganta, que te queda un día de trabajo y mañana también te saludamos. Mañana estamos un poquito más tarde, así avisamos ya a quienes nos siguen cada día. Estaremos a partir de las 8 de la mañana con Estíbaliz Pérez, pero tendrán la información del tiempo, que en principio nos ha dicho que tendremos una Semana Santa tranquila, no habrá lluvia, habrá otros fenómenos, habrá un poquitillo de viento, decías también atentos a la mar. Y bueno, este episodio de calima que todavía queda por aquí. Pero Vicky, refréscate un poquillo esa garganta y luego te escuchamos en la tele, ¿vale? Hasta luego. Hasta ahora, Vicky, gracias. 7 y 13 minutos de la mañana, más mensajes de oyentes. Buenos días, hoy la autopista vacía, todo el mundo ya en modo vacaciones y yo deseando ya salir de trabajar para aprovechar la Semana Santa a disfrutar del sol. Yo creo que más de uno está pensando ya, Cristian, salir y no mirar para atrás. Eso sí, mirando hacia adelante y con precaución, porque es verdad que ahora sale todo verde, pero ojo en la carretera, ¿no? Respetando los límites de velocidad, sí. De momento, situación tranquila en las principales carreteras canarias. Sí que vemos algo de tráfico en la Gran Canaria 1, a la altura de las Remudas, sentido la capital, y a la altura de las Huesas, sentido sur. En la Gran Canaria 2 también vemos algo de tráfico a la altura del Pagador, sentido de la capital. Eso en Gran Canaria. En Tenerife, tranquilidad en la autopista del norte, no vemos nada de tráfico, no vemos problemas. En la TF1, en la autopista del sur, sí que vemos, bueno, lo habitual a la altura de Guasa, sentido sur. Y donde sí vemos algo de retenciones hasta ahora es en Santa Cruz de Tenerife, en la avenida de la Constitución, justo a la altura del Parque Marítimo. Así que de momento esa es la situación del tráfico hasta ahora, 7 y 14 minutos de la mañana. Y que sigan con calma, que además si vamos despacito parece que estamos menos gasolina también, ¿no? Que están no está la cosa para gastar. Hay que ahorrar. Cristian, te escuchamos a lo largo de la mañana. Hasta ahora. Más mensajes de oyentes. Buenos días para todos, para todo el equipo y oyentes. Saludos, Maxi, desde Suiza. David Perdomo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Mira, las imágenes que nos envía nuestro oyente de Suiza, Maxi, por un lado es un árbol con muchísima nieve y por otro lado los huevitos de Pascua, que son tradición en muchos sitios, y precisamente de Pascua y de Semana Santa vamos a hablar, aunque no de tradiciones, que también podría entrar, la cantidad de gente que se mueve estos días en aeropuertos. Sí, porque comienza la Semana Santa desde hoy oficialmente, se puede decir, ¿no? A partir de justo cuando acaban de trabajar, y muchos van a comenzar unos días de descanso de hoy. Y esto se va a notar, como dices, en los puertos, pero sobre todo en los aeropuertos canarios. La red de aeródromos de AENA en las islas prevé unos 8.000 vuelos desde hoy hasta el próximo lunes, lo que supone un incremento de un poco más del 4% en relación a 2025. Por recintos aeroportuarios, el de Gran Canaria será el que más vuelos operará durante la Semana Santa, seguido de Tenerife Sur, Tenerife Norte y Lanzarote. En la península, además, se preparan para la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, ya que la primera fue el pasado viernes. Esperan casi 10 millones de desplazamientos previstos por carretera. Hay más de 7.000 efectivos y 8.500 medios técnicos para velar por la seguridad y la fluidez del tráfico durante los días de mayor intensidad circulatoria. Otra de las claves del día, David, es ese nuevo servicio de ayuda a domicilio en Canarias. Digo nuevo porque se está cambiando el modelo. Sí, a las 10 de la mañana la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, va a presentar pues ese nuevo servicio de ayuda a domicilio dirigida a personas en situación de dependencia. Un nuevo servicio para las islas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura.
Esta medida nace porque la Consejería constató que el modelo actual de prestación de servicio a través de convenios con estos 4 cabildos no ha resultado del todo eficaz y se ha optado por modificar el modelo de prestación con el fin de garantizar que el servicio llegue a la ciudadanía en situación de dependencia de estas islas en igualdad de condiciones y oportunidades a las del resto. Así que a partir de la 10 veremos en qué consiste. Sí, sobre todo porque es un servicio tan importante y necesario. Bueno, el lunes ya nos hablabas que iba a ser una de las claves de la semana, esas operaciones hacia el exterior, no digo hacia otro país extranjero, sino hacia la Luna. Sí, porque el ser humano vuelve a la Luna, al menos acercarse. La NASA ultima los preparativos para el histórico viaje lunar. La cuenta atrás entra en su fase final. El primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años va a despegar a partir de las 11:30 de esta noche, hora canaria, que serán las 6:30 de la tarde en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Aunque la NASA está preparada para posponer o reprogramar el lanzamiento si las condiciones no cumplen con los estándares de seguridad. La misión también incluye procedimientos de contingencia para abortar o ajustar la trayectoria en caso de algún problema durante el lanzamiento o el viaje alrededor de la Luna. Esta vez no se va a pisar la Luna. Quizás sí en 2028, por eso lanzan la misión de esta noche, pero van a orbitar alrededor de nuestro satélite. ¿Y por qué se dice que es histórica? Pues porque hace tiempo que no nos acercamos a nuestro satélite y sobre todo porque es la primera misión lunar con una mujer astronauta y un hombre de raza negra también astronauta, los dos a bordo. Lo decíamos el otro día, que en esto también sí que la Luna notará cierto cambio, al menos de los primeros visitantes que recibió de la Tierra. Bueno, David, a pesar de ser miércoles de Semana Santa, que ya empiezan todos los movimientos, pues la sigue, es verdad que ha bajado un poquillo en algunas cosas, pues los políticos también descansarán, cogerán vacaciones, pero bueno, parece que hay actividad. Hoy muy pendientes, como decías, de puertos también, de aeropuertos, también de puertos, esa operación que leíamos en algunos diarios canarios de la naviera Armas. Y bueno, será un día pues de ir despidiendo a aquellos que puedan descansar estos días y de mucho trabajo intenso, porque luego hay que también quienes justo en estas jornadas empiezan a recibir más trabajo, como es el sector de la hostelería. Sí, con una ocupación media rondando el 80-90% según las islas. Antes te escuché que decías que mañana está Estíbaliz. Sonreíste demasiado, ¿no? Creo que tú eres de las que descansas mañana. Sí. Sí, vale, con razón. Hasta el lunes. El lunes estamos de nuevo aquí. David, gracias. Chao. Hasta ahora, te escuchamos a lo largo del día, a ti y a todo el equipo de los espacios informativos en el Canarias a la 1 y durante toda la mañana en los boletines informativos. 7:19 de la mañana. Y queremos hablar de los precios. Desde hace varias jornadas estamos hablando de las medidas que ha adoptado el Gobierno. Por un lado, Gobierno del Estado, luego ese acuerdo entre Gobierno de Estado y Gobierno de Canarias para un choque también, medidas de choque también que se van a implantar en nuestro archipiélago. Pero queremos saber si llegan de verdad a sectores como el primario. Está con nosotros el portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores, Productores Hortofrutícolas de Las Palmas, FEDEX, Gustavo Rodríguez. Gustavo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, saludos. Gracias por estar con nosotros. Digo que llevamos varias jornadas hablando de esas medidas, tanto del Estado como ese acuerdo entre Canarias y Estado también para otro tipo de medidas que se van a implantar en el archipiélago. ¿Ustedes cómo están recibiendo estos anuncios? Pues la verdad que con bastante incertidumbre, porque casi todas las líneas que se han anunciado tienen un carácter muy genérico. Le vemos muy poca concreción, casi todas están centradas principalmente en los sobrecostes que lógicamente van a afectar al transporte por el incremento de sus insumos, pero hay otros derivados que no, en fin, que no los vemos, ¿no? Y sobre todo, incluso con estas líneas, como digo, pues esa escasez de concreción. En el caso nuestro, desde el pasado día 16 de marzo, las empresas de logística y transporte que nos realizan nuestros envíos a los mercados europeos, pues nos vienen aplicando un incremento de entre un 18 y un 23%. Esto se corrige de manera semanal en función de los datos a través de unos organismos que son los que a nivel internacional pues establecen los incrementos o los precios, digamos, que hay en el tema de combustible, y lo que hemos pactado con estas empresas es que lo podamos revisar semanalmente. Pero venimos padeciendo este sobrecoste que lo tenemos que asumir nosotros y no podemos repercutirlo en el precio de venta del producto al cliente o al consumidor final, porque
en un principio, cuando tienes esta incertidumbre, no sabes, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, pues es cuando ya de alguna manera pues dices, oye, esto sí que tengo que hacerle valer, ¿no? El sobreprecio al producto final, porque si no, Claro. los costes me hacen inviable, ¿no? Claro, señor Rodríguez, pero ya la situación en la que ustedes están viviendo, que siempre intenta que la gente consuma lo de aquí, el producto primario, que cuesta a veces meterlo en los mercados y encima tienen que subirlo, va a dificultar esa venta. Claro, por eso nos encontramos en este momento de incertidumbre con respecto al tema de las ayudas o los anuncios de estas ayudas, porque sí, vuelvo y repito, estamos muy genéricos, ¿no? Incremento, por ejemplo, de la evolución del impuesto de combustibles, es una de ellas, la reducción del IGIC sobre los combustibles, que pasa del 1 al 0%. La verdad que no estamos hablando de unas compensaciones que, como yo le estoy diciendo, en el caso nuestro, ya es de entre un 28 y un 23, por lo menos en las 3 semanas en las que lleva en vigor esta aplicación del incremento, ¿no? Entonces, no está siendo real. Y por otro lado, pues ante este anuncio, como digo, y perdona que me reitere tantas veces, es que no hay ninguna concreción, ¿no? Mire, la manera de usted gestionar esto es de esta y de esta, y se procede así. Y esto significa que en sus costes extraordinarios por este conflicto, pues se va a ver bonificado en esto y esto. Esto no existe, ¿no? Así como cuando el conflicto de Ucrania, sí nos pareció que había una concreción más directa, en este caso todavía no. También es cierto que, bueno, estamos todavía en presentación y habrá que ver su desarrollo, ¿no? Estamos también pendientes de ese decreto en el que se articule un poco mejor esto y ha quedado solo en el anuncio. Lo que sí es cierto es que yo creo que en más corto plazo que medio veremos un incremento de todo de manera generalizada. Yo creo que todo lo que sí lo hemos padecido es cuando hemos llegado al surtidor o a la gasolinera. En este caso sí todos somos conscientes de esos buenos céntimos de más. Sin embargo, todavía en la cesta de la compra todo oscila, ¿no? Yo creo que en el caso del sector primario, el ganadero, por supuesto, lo va a ver reflejado en el incremento de los piensos. Como todos saben, no tenemos suficiente producción en archipiélago para alimentar la cabaña ganadera, con lo cual dependemos mucho del exterior. Esto pasa por transporte y el incremento para la producción de estos cereales, pero luego también en el tema de la agricultura, pues todo lo que tiene que ver con los insumos de fertilizantes y abonos, pues lo que ha sucedido es que muchas empresas productoras del mismo, alarmadas, han hecho un gran acopio de lo poco que queda en el mercado y ha entrado la especulación a funcionar, ¿no? Porque nos consta que hay muchos fertilizantes aquí en stock con precios antiguos antes del conflicto que ya se les está incrementando este sobreprecio. Y aquí sí echamos en falta, pues también por parte de la Administración, un mayor control hacia esta especulación que, como digo, nosotros la estamos ya padeciendo en el tema de fertilizantes y abonos, y no me extrañaría que en otras líneas de insumos y de ventas de productos, que también pueden ser los de la cesta de la compra, pues también se estén aplicando. Lo desconozco, pero sí debería haber un mayor control al respecto para evitar esta especulación. Con respecto al asunto de los supermercados, enseguida vamos a tener con nosotros al secretario de Suicamper, ya está por aquí Mayer Trujillo. Hola Mayer, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Buenos días, Gustavo. Estaba escuchándole. Buenos días, amigo. ¿Ya les gustaría a ustedes subir los precios con la facilidad que se les suben a ustedes las materias primas que necesitan, como esos fertilizantes? Claro, efectivamente. O como el alimento de los animales, ¿no? Efectivamente, es que nosotros al final estamos sujetos a contratos, ¿no? Es la única manera de poder funcionar en un mercado tan inestable y voluble. O lo haces vía contrato, luego dejas un pequeño margen o porcentaje al libre mercado, al precio que haya. Y eso es lo que a veces, pues oye, va bien el mercado, ganas, va mal, pues pierdes. Pero lo lógico es que cualquier productor establezca un contrato. Entonces el contrato está blindado porque lo has hecho pues con 7, 8 o 12 meses de antelación. Y cuando llegan estas cosas, bueno, a veces colocas cláusulas, pero nunca jamás son de implicación inmediata, sino se deja pasar un mes, incluso 2 meses, hasta observar cuál es el desarrollo de los mismos, y al final pues puedes de alguna manera negociar con la otra parte del contrato pues ese incremento, pero habitualmente, vamos, muy difícil que esto suceda. Gustavo, y en estos pocos días han hecho ustedes números de cuánto ha supuesto el incremento de los precios pues para sí, la producción de ustedes. Le estaba comentando ahora mismo al compañero, nosotros desde el día 16
venimos ya soportando el incremento de este mes de marzo que las compañías de logística y transporte pues nos vienen implementando, que oscila en torno a entre un 18 y un 23%, porque lo que estamos haciendo es revisar semanalmente el incremento del combustible y en función de eso pues la factura de los transportes que hayamos hecho esa semana se ven reflejados en la factura final. En torno a unos 350, 450 euros en función de la oscilación de este porcentaje, es el incremento que nos está costando cada transporte de más que estamos realizando a Europa. Y con el tema del regreso, todavía no nos ha dado tiempo de ver el incremento de facturación, pero entendemos que va a ser prácticamente muy parecido lo que vamos a soportar a la hora de pagar lo que necesitamos traer para producir, lógicamente. Gustavo, ¿y cuál es la ayuda, vamos a decirlo así, real que ustedes podrían de verdad beneficiarse? Porque, bueno, pues no todas les llega realmente, o si les suben los precios al final va a quedar en nada. ¿Cuál es la ayuda que ustedes podrían recibir que dice, oye, con esto más o menos escapamos? Hombre, yo creo que todo lo ideal en un mercado, en una situación utópica sería que, bueno, todo lo que suponga ese incremento del precio que tenía antes del conflicto, oiga, que sea cubierto o bonificado. Nunca es así. Hay veces, por ejemplo, se me ocurre en el conflicto de Ucrania, llegamos incluso a tener bonificaciones en algunos insumos que llegaban al 90% del incremento que se había producido, ¿no? Uh-huh. En este caso, como digo, no hay una concreción todavía. Sí vemos en las generalidades, por ejemplo, lo que te decía anteriormente, ¿no? Una de las primeras, digamos, anuncios o medidas acordadas es la reducción del IGIC, que en el caso del combustible pasa del 1 al 0. Y creo que también recordar que, como decía el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que en la lista famosa de estos 45 productos de la cesta de la compra, pues bueno, casi 40 ya estaban en IGIC 0. Entonces, pues no sé, como que no está muy claro este asunto, ¿no? Gustavo, yo lo que deduzco es... ¿Cuándo va a revisar ustedes los contratos? ¿Cuándo toca revisar los contratos? Normalmente, nosotros ya estamos a final de nuestra campaña, pues vamos, si llegamos allá, que todo esto también es un poco ver qué sucede en los mercados y qué pasa con nuestros competidores, pero lo habitualmente es que lleguemos hasta mediados de mayo y ahí pues digamos que concluyes el contrato que has hecho para esta campaña. A partir del mes de junio o julio vuelves a establecer el nuevo. Y en el nuevo contrato, pues lógicamente es en el que ya puedes establecer los nuevos condicionantes derivados del incremento de costes y otros. Pero a día de hoy el contrato que tienes solamente te permite hacer revisión en el caso de una incidencia extraordinaria como es este hecho, ¿no? A un mes pasado del hecho extraordinario, ¿no? Es decir, si esto empezó pues la segunda semana de marzo, pues nosotros hasta la segunda de abril no podríamos sentarnos con los clientes para decirle, oye, mira, el incremento en este mes ha sido de tanto y hemos soportado esto, con lo cual el precio que habíamos pactado, esto no sale. Esto eso tampoco garantiza nada. Efectivamente. Entonces, digamos que tenemos dos líneas, ¿no? Por un lado, pues bueno, que el incremento lo asuma la otra parte, o bien, por otro lado, que la administración del Estado, la autonómica, pues con esta línea de ayudas decida, oiga, pues mire, le vamos a cubrir tanto, y tú digas, bueno, pues no toco ni el contrato ni le digo nada al cliente porque esta parte me van a bonificar y lo comido por lo servido, ¿no? Ni pierdo ni gano, sino nos quedamos exactamente igual. Falta, como digo, es esa concreción a la hora de aplicarlas, ¿no? Sí. De cuál va a ser el hecho final y cómo, sobre todo, cómo se tramite, que es lo que tiene a muchos agricultores y ganaderos, pues llamándonos entre nosotros, oye, ¿sabes algo? ¿Te han dicho cómo hay una ventanilla? No, pues estamos todos un poco pendientes de la publicación de ese decreto que articule todo esto, pero en principio estamos todos un poco estupefactos, ¿no? Nosotros, así como con esta incertidumbre de cómo va a ser. Nosotros también estaremos pendientes. Gustavo Rodríguez, portavoz de FedEx, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a ustedes y que tengamos buena Semana Santa. Hasta luego. Ojalá que sea así. Alonso Fernández, secretario de ASUICAN, la Asociación de Supermercados de Canarias. Señor Fernández, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hablando de las medidas que ha adoptado el gobierno y bueno, vamos a aprovechar que nos decía Gustavo Rodríguez, nos hablaba de esa cesta de la compra con cero de IGIC. Es verdad que el gobierno hablaba de 45 productos, algunos ya estaban en torno a 40 con ese 0%. Al final, Alonso, ¿qué nos va a bajar en el supermercado? Si nos va a bajar el precio de algo.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Nosotros queremos entender, y para eso tenemos un gobierno en nuestras islas, las Islas Canarias, que entiende cuál es la situación que se materializan en Canarias, en este caso a consecuencia del incremento de combustible, y que esta solo sea una parte de una serie de medidas a tomar, porque en este caso, cuando estamos hablando del IGIC y de la reducción del IGIC, hablamos de algunos artículos que pasan del 3% actual del IGIC al 0% que tendrían en un futuro. Claro, estamos hablando de productos de muy bajo valor, de productos como puede ser la sal, 60 céntimos, una mantequilla algo un poquito más cara, pero al final la reducción del IGIC en estos artículos del 0 al 3, pues realmente poco se podría notar en una cesta de la compra. Pero entendemos que, como digo, es una parte de una serie de medidas a implementar. Hola, y la pregunta es si, Alonso, buenos días, ¿eso se va a notar no en la cesta de la compra, sino en el precio de esos productos, o eso se va a difuminar? ¿Y por qué se va a difuminar? No, digo yo porque... Si hay una reducción de un tipo, si hay una reducción de un coste en un artículo, no tiene por qué difuminarse. Esa reducción de ese coste aparecerá inmediatamente en el precio de venta al público. Cuestión distinta es que los productores que nos facilitan a nosotros esa mercancía para la exposición, se les incrementen sus costes y al final el resultante sea un precio de venta al público superior. Pero en cuanto a la aplicación de la medida en relación al IGIC, es una medida inmediata desde la publicación en el boletín. O sea que lo veremos en el precio. Del 3 al 0, sí, lo que veremos es que para los artículos que estamos hablando hablamos de céntimos, y los céntimos pues es difícil que sean perceptibles a la hora de una compra normal, puesto que estamos hablando, en este caso, según lo que indica el gobierno, de 4 artículos. Y quedan muchos artículos, digamos, de básicos, ¿no? Al 3% de IGIC. No, son pocos realmente. O sea, en general, la mayor parte de los productos de alimentación fundamentales en nuestra alimentación diaria tienen un 0% de IGIC. Pero es cierto, también es cierto que existen otros arbitrios a la entrada de las mercancías en Canarias que tienen unos porcentajes muchísimo más elevados, llegando hasta el 15%, ¿vale? Pues quizás ahí, en aquellos artículos no fabricados o no producidos en las islas, sí el gobierno de Canarias podría implementar alguna medida, aunque fuese de carácter temporal, para que la reducción de los precios sea más notoria, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, estamos hablando de esos arbitrios, como digo, para los productos que entran en Canarias y que no están fabricados en nuestras islas. La relación es extensísima y a partir de ahí, pues en esos artículos y para al menos los periodos de crisis como puede ser esta, esa presión fiscal en general a la entrada de los productos, porque solo nos estamos fijando en el IGIC, pues puede ser más sustancial que bajar del 3 al 0. Pero además otras medidas de acompañamiento, como es la subvención al transporte de mercancías para los alimentos terminados, que esta no existe en la actualidad. Alimentos terminados, explíquelo bien, Alonso, porque a veces pues no entendemos cuando viene la materia prima como tal. Yo qué sé, pues estoy pensando en una carne y luego esa carne no es lo mismo que un bote de tomate, no es lo mismo que lleguen los tomates que lleguen los tomates envasados en el bote. Correcto, pues un bote de tomates que llega a Canarias, por poner un ejemplo de cualquier producto de alimentación terminada, lo que veríamos en el lineal de un supermercado. O sea, cualquiera de los artículos que veríamos expuestos ahí no tiene subvención alguna al transporte de esa mercancía de Península Canaria. Es decir, tiene la materia prima. Es una parte fundamental. Sí lo tiene la materia prima, pero no el elaborado. Si la materia prima cuya procesamiento posterior implique un cambio de partida estadística, esa sí estaría subvencionada. Pero eso es un grupo de productos de los que se están produciendo en las islas y ya está muy bien que tengan ese apoyo y esa ayuda, faltaría más. Pero hay otro grupo de productos que no se fabrican en nuestras islas, siempre insisto en ello, que no se fabrican porque hay que proteger lo nuestro, nuestra agricultura y nuestra industria, pero aquellos artículos que no se estén produciendo en las islas podrían tener algún tipo de compensación al transporte, porque al final es la misma situación que tiene un industrial o que tiene un agricultor, que es la necesidad de reducir los precios motivado por donde nos encontramos, por la lejanía y por la insularidad. Alonso, ayer le preguntábamos al ministro por la actualización de las ayudas al transporte y nos decía que hasta que no tengamos nuevos presupuestos no hay nada que hacer. ¿Llegar al 100%, como recoge la normativa, eso se notaría en la cesta de la compra?
A ver, es que, insisto, la subvención al transporte de las mercancías solo y exclusivamente es para determinadas materias primas que van a la industria para su transformación. A partir de ahí, si eso se notaría, pues será el industrial quien mejor le pueda contestar que yo a la pregunta. De lo que nosotros hablamos es de aquellos artículos que están en el lineal, que es la inmensa mayoría de productos, que esas no están sometidos a ningún tipo de ayuda o compensación al transporte de las mercancías hacia las Islas Canarias. Y, hombre, cuando hablamos de subvención y cuando se habla de subvención de los alimentos, en general, y es lógico que sea así, la mayor parte de la población, de todos, lo que entienden es que los alimentos están subvencionados en general a este transporte, y no es así. Alonso, yo quería hacer una pregunta, aprovechando lo que nos contaba Gustavo de FedEx, que a ellos ya les han subido los precios de productos que ya estaban en Canarias. ¿Ocurre lo mismo en los supermercados? A nosotros lo que nos han subido son los costes de los fletes de las mercancías. Y nosotros importamos, nuestros asociados importan mercancía, por eso hablaba yo hago la redundancia, de la importancia de este sentido en los costes de las mercancías en nuestras islas, son los costes de los fletes de la mercancía. Mejor explicado, más que el coste de la tarifa del flete, pues dentro de esa tarifa hay un apartado que es el BAF, que es el impuesto, o el valor del petróleo, y si ese combustible va incrementándose, pues eso va incrementándose directamente por parte de las navieras en el valor del flete total. Y eso incide de una forma directa, claramente, en el coste de cualquier tipo de mercancía que importemos. Sí, pero yo me refiero, alimentos, por ejemplo, cualquier cosa. Ya hay botellas de aceite aquí o paquetes de cualquier cosa, no sé qué, cosas envasadas, de temas de limpieza, productos de limpieza, que eso no se caduca. Ya una vez estando aquí, luego a ustedes, una vez que va al supermercado, a esa empresa, a adquirir los productos, ¿ya se los han subido? Nosotros, de nuestras existencias, de las que tenemos en las plataformas logísticas, no. Pero de aquellos otros industriales o de importadores existentes en las islas, pues depende. Y dependerá claramente de sus propios niveles de existencia. Hay algunos artículos que sus rotaciones son muy altas y por tanto las frecuencias de entradas en las islas son muy altas de esas mercancías. Esto cada vez ocurre más porque la mejora en los medios del transporte, la eficiencia de esos medios de transporte y la rapidez de los mismos hace que cada vez se tenga menos mercancía almacenada en nuestras islas. Entonces, en esos casos sí. Alonso, volviendo otra vez a la pregunta de antes, ¿qué porcentaje de los productos que ustedes traen de la península se benefician de la ayuda al transporte? No, ninguno, si es que ¿Ninguno? No hay ayuda al transporte. Claro, o sea, nosotros lo que traemos son productos... Claro, nosotros lo que traemos son productos terminados y esos productos no tienen ninguna ayuda a ningún tipo de producto de subvención al transporte de las mercancías, hasta donde nosotros conocemos. Aquellas que son las que figuran además en los decretos tanto del Estado como del Gobierno de Canarias, hacen referencia a productos originarios de las Islas Canarias o a productos modificados o elaborados en las Islas Canarias. Y cuando hablo de modificados, me refiero a que cambie su partida estadística. Es decir, no sé, por poner un ejemplo de un producto que entra a granel para una fábrica y la fábrica lo envasa. Bueno, pues eso tiene una transformación, pues ese producto, esa materia prima, sí tendría subvención. Pero como digo, aquello que está, las latas de conservas que están, o las sardinas, las latas de sardinas que están en el lineal, esa no tiene ninguna compensación al transporte de la mercancía. Alonso Fernández. Lo que reclamamos, en ese sentido, si me permite solo un segundo, en lo que estamos hablando es de aquellas mercancías no elaboradas en nuestras islas, aquellos productos que no entren en competencia con nuestras islas. Hablamos de otras mercancías no elaboradas y, por tanto, ahí sí que habría un trabajo importante a realizar por parte del Gobierno. Alonso Fernández, secretario de ASUICAN, la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias. Gracias por entrar una vez más con nosotros en Radio y Televisión Canaria. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hablando de feliz Semana Santa para todos. Hablando de precios, lo que parece que no termina de bajar, o que parece que sube cada vez más, es la vivienda. Es uno de los argumentos que van a tener hoy nuestros compañeros del Buenos Días Canarias. Isaac Tocorontes, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días, Maya. Pues efectivamente la vivienda
que sigue subiendo el precio, exactamente un 19% aquí en Canarias, pero también vamos a estar pendientes de ese coletazo que nos está dejando los compañeros de la televisión canaria que arrancan el Buenos Días Canarias. Nosotros seguimos aquí en directo en la radio canaria y lo hacemos con el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife.